lo que entonces se conoció como la Ley Televisa. Ok. ¿Nos podrías contar qué es la Ley Televisa? Pues, Para aquellos que teníamos 5 años en su momento. Sí, bueno, es cierto. Sí, sí. Ya 2004. 2004, Ajá. 2004, 2005, 2006 fue el proceso en el que se aprobó en un procedimiento fast track Sí. con enorme rapidez un proyecto de legislación muy favorable a Televisa en el que se buscaba tener una serie de privilegios, de concesiones, de extensiones y de exenciones de carácter fiscal, y en donde prácticamente se apropiaba del espectro radioeléctrico del país, ¿no? Ok. Y de las concesiones por siempre, incluso casi sin pagar nada a cambio. Entonces, nosotros nos opusimos a esa legislación, lo que luego a mí me generó un veto por muchos años en la televisora, Ok. ¿no? Me borraban de las imágenes o me Sí existía el cortaban. veto entonces. Por supuesto. No era un invento No, de muchas personas que decían no. que el día soleado nunca existió. No, el veto era real y la televisión. No, bueno, a mí me cortaban de imágenes, de presidiums, de todo. De hecho, en muchas ocasiones a mí me decían, oye, que si puedes ponerte hasta el final, ¿no? Hasta Bueno, porque en ese momento la televisora tenía el poder Sí, porque entonces la televisión era, quien ponía, ¿no? pues tenía el poder de escoger candidatos e imponer presidentes, ¿no? Claro. Era un gran aliado del régimen, y Televisa pues tenía muy pocos contrapesos, porque aunque la televisión pública ya estaba privatizada, y Imevisión la había vendido Salinas a Salinas, ¿no? En realidad no se sabe si Salinas de Gortari vendió o también compró. No sé. Por eso se dice Salinas, ¿no? Pues sí, no se sabe, pero aunque ya estaba la televisión vendida, ¿no? Privatizada, no era un contrapeso realmente Azteca Televisa. Televisa ejerció un control y un poder mediático y político muy determinante. Y había ese fantoche de que el que se opusiera a Televisa estaba fuera de la vida política. ¿Cuántos años te vetaron? 20. 20 años. ¿Y qué hiciste durante esos 20 años? Fui diputado federal, senador de la República. La primera vez fui candidato a gobernador de Chihuahua y luego, 10 años después, me hice gobernador del estado, dentro de ese veto. ¿Y cómo lo viviste? Porque creo que es un tema muy interesante estar vetado, ¿no? Porque la verdad, yo creo que la censura genera al mismo tiempo veto, pero también interés. ¿De por qué? La censura despierta interés. Claro. ¿No? Yo recuerdo que cuando aquí el cardenal o el arzobispo aquí de la Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama, vetó o boicoteó la película esta del Padre Amaro, todo el mundo salimos corriendo a verla, ¿no? Porque, por un lado, la censura llama a saber de qué se trata, ¿no? Entonces, a mí me tenían en una lista negra como uno de los primeros adversarios de Televisa. Entonces la gente se interesaba un poco en saber, bueno, y pues qué piensa, o por qué fue lo que hizo ¿no? ¿Por qué tal inquina? Mira, la verdad es que a mí me dio muchísima libertad el saber que hay vida después de la televisión. Sí. Y que en realidad ya era también un mito. El que estaba fuera de la televisión no existía, porque era una especie de premisa que se quería colocar en términos de el que se pelea con Televisa no aparece en Televisa, y el que no aparece en Televisa no existe en política. Entonces yo fui demostrando todo lo contrario, que existía en política, y además con un vigor en muchas de las causas que tomé. Y bueno, aunque nos desviamos un poco, pero en ese contexto conocí yo a Claudia Sheinbaum, en el contexto de esa batalla, una batalla muy dura,
Sí. Porque como tú muy bien lo dijiste, Alejandro, entonces Televisa era Televisa. Claro. ¿No? Hoy es más bien constructora, ¿no? Hoy ya es puros business, puros negocios. Pero entonces sí era un poder mediático muy, muy influyente. Sí. A ver, el AAA de Televisa captaba la atención de la audiencia mexicana, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, a mí me tocó las postrimerías de Jacobo Zabludowski en el 97. Okay. El último año de Jacobo en la televisión, 24 horas, ¿no? El 97, 98, por ahí. En ese contexto conocí yo a la doctora y la verdad a mí me causó siempre muy buena impresión, Claudia, siempre. Y creo que ella también tenía respeto por nuestra lucha. Y aunque nunca fuimos grandes aliados, ni amigos, ni nada que estuviéramos cercanos, lo cierto es que a la distancia siempre nos respetábamos. Y vino la gran coincidencia en los tiempos del presidente López Obrador, en donde, fruto de nuestras actividades de gobierno, nos acercamos. Y luego hubo un momento que yo identifico como el momento decisivo de mi adhesión a ella, ¿no? Porque a mí el presidente López Obrador me hace una invitación a incorporarme a su gobierno en los últimos meses ya de mi administración, diciéndome, he pensado en ti, me gustaría mucho que vinieras al gobierno, que vinieras a trabajar conmigo, al equipo. Platicamos mucho esa ocasión. ¿Se habló de algún cargo en ese momento? Se hablaron de varios cargos, sí. ¿Se puede saber alguno? Se hablaron de, pues, algunos que el presidente me invitó. Ajá. En ese momento yo, digo, uno de los que se supo públicamente fue de embajador, pero eso ya vino mucho tiempo después. Y obviamente pues yo no quería ser embajador. Y además no me parecía que yo debía hacerlo, porque tampoco quería generar la impresión de que yo me estaba yendo del país o estaba huyendo del país. Claro. O sea, esas cosas que luego en política tienen muchas interpretaciones. Y que muchos exgobernadores de muchos partidos pues sí aceptaron. Morena aceptaron, ¿no? Sí. Y además, alguien que me había hablado muy mal de los embajadores era el propio presidente López Obrador. Y entonces, no era un halago. Y entonces cuando queriendo ahí un poco él, yo sé que lo hizo, lo digo sinceramente, yo sé que el presidente López Obrador lo hizo buscando apoyarme, sí, ayudarme, porque ya era para entonces ostensible que venía una campaña de persecución política para mí en el gobierno de Chihuahua con María Eugenia Campos. Ya venían muchos señales y el presidente me dijo, incluso fue el propio Adán Augusto, que era secretario de Gobernación. Hoy presidente de la Junta. Hoy presidente de la Junta de Coordinación, me dijo, oye, el presidente lo que quiere es ya para que tú estés tranquilo. Le digo, mira, pues quizá lo agradezco mucho, pero efectivamente no quiero dar esa impresión de que estoy huyendo. Y bueno, además el presidente no había ponderado muy bien en ese momento la figura del embajador. A mí el presidente me hizo ofrecimientos muy concretos que en ese momento yo no tuve condiciones para aceptar, pero alguien a quien recurrí en consejo fue a Claudia Sheinbaum. Okay. Mientras era jefa de gobierno. Mientras era jefa de gobierno y yo todavía gobernador de Chihuahua. Ella estaba muy entusiasmada, me dijo, sí, éntrale, el presidente te respeta y mira, Javier, en la izquierda tú tienes un reconocimiento, etc. Y un desayuno que fue en casa de Arturo Herrera, el que era secretario de Hacienda. Y yo me acuerdo que le dije a Claudia, y ahí fue donde yo me puse la soga en el cuello, porque le dije, mira, bueno, independientemente de si yo colaboro con el presidente López Obrador o no, si encuentro las condiciones para entrar en la responsabilidad específica que me invita, si así es, pues yo voy a entrarle. Pero si no, cuenta, le dije, con que si tú eres la candidata, yo te voy a apoyar. No, pues ya, estaba dicho todo.